Bienvenidos hermanos, un feliz sábado. Gracias por estar con nosotros. El libro de Gálatas tiene un pensamiento para nosotros en esta hora. Estoy en el libro de Gálatas capítulo 1. Y miren lo que dice la palabra de Dios hablándonos a este tiempo. Hemos estado analizando este libro por ya meses. Y el Señor nos ha tenido hasta aquí, analizando versículo por versículo. Y estoy seguro de que hoy Dios tiene un mensaje para usted. Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis pasado o traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Queridos hermanos, todo aquello que no sea en la gracia de Cristo, por la fe en Cristo, por la justicia de Cristo, por Cristo, todo fuera de Él es otro evangelio. Que usted y yo estemos y el cielo registre que estamos en el verdadero evangelio. Con esto en mente les invito a aquellos que puedan, arrodillémonos, pidámosle al Señor que nos acompañe. Y les aseguro, hermanos, les prometo en el Señor que Él tiene un mensaje para nosotros hoy. Oremos. Padre nuestro, gracias por esta hora santa, por darnos la vida y por permitir 6 días de trabajo, de pesares, de ir y venir, del trajín de la vida, y llegar a este día séptimo, el día sábado, el día santo, el día de reposo. Que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu encuentre un balance, una estabilidad, su ánimo dentro de su presencia, en su presencia. Bendíganos, Señor, no solo con su compañía, sino con sus instrucciones. Que su Santo Espíritu se deje sentir en nuestro medio al escuchar su palabra. En Cristo Jesús. Amén. El clima, a nivel general, para algunos es incómodo, ¿verdad? Frío, nieve, hielo. Y en algunos otros lugares, bueno, hay calor, están tal vez intranquilos por lo caliente que está por allá. Pero lo más interesante es tener un espíritu, como dijo el apóstol allá en Filipenses, dijo Pablo, dice: en todas las cosas he aprendido a estar contento. Y ojalá que usted hoy, en este momento, esté lleno del Espíritu del Señor. Y estar lleno del Espíritu del Señor puede ser que tengamos la experiencia de Job, momentos difíciles, o la experiencia de Jacob, o tal vez la de Esther, tal vez la de María, tal vez la de Pablo. Pero lo más importante es saber amar el momento, apreciar el momento, vivir este momento. Y lo más hermoso, hermanos, es que este es el día que el Señor ha creado para nosotros, ha hecho para nosotros. Y no puede haber un pueblo tan feliz como usted y yo, como el pueblo cristiano, como el pueblo creyente, como el pueblo adventista. El libro de Gálatas ya nos da la meditación allí en Gálatas 1, versículo 6 leíamos, donde la palabra de Dios dice que el que no permanece en la gracia de Cristo se ha pasado a otro evangelio. Y la pregunta es, ¿usted y yo estamos en el evangelio? Nadie más puede contestar más que cada uno de nosotros. Y lo más lindo es que la conciencia, la voz del Espíritu en el interior de uno no miente. Y creo por fe que su respuesta es positiva.
Pero si no está seguro, si algo no le permite estar seguro, hágase la pregunta y asegúrese de estar en la gracia de Cristo. El último tema que tuvimos fue el justo por la fe vivirá. En el libro de Gálatas, hoy nos toca capítulo 3 de Gálatas, versículo, voy a leer el 11 solo para recordar lo que estudiamos en el último tema, y específicamente hoy nos toca el versículo 12. Por favor, agarre su Biblia, un cuaderno de notas, tome sus notas, haga de estos estudios una escuela, haga de estos estudios un encuentro con su maestro, con su Señor, con Cristo, con Dios, con el Espíritu Santo a través del libro de Gálatas. Gálatas 3, versos 11 y 12 dice, mas por cuanto por la ley ninguno se justifica ante Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Versículo 12. La ley también, oigan esto es tremendo. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Un versículo un poquito contradictorio. ¿Cómo está eso? Acabamos de leer y estudiar en nuestro tema anterior de que el justo por la fe vivirá y no podemos depender de las obras. Sin embargo, ahorita en Gálatas 3:12 dice que la ley no procede de la fe. O sea que en la ley no hay fe, pero sin embargo, el que obedeciere la ley vivirá. Interesante. ¿Qué querrá decir esto, hermanos? Quiero leerles aquí un pensamiento en Mensajes Selectos, tomo 1, página 158. Mensajes Selectos, tomo 1, página 158, dice así: la luz que Dios les dio, debieran haberla reflejado en el alma de otros. Debieran haber trabajado y procedido en armonía con las sagradas revelaciones del Espíritu Santo. Y al no hacerlo, sufrieron una pérdida. Aquí está hablando de un pueblo que debió haber avanzado con la luz que Dios le dio. Sin embargo, en vez de hacer buen uso de la luz y en vez de que la luz se reflejara en otros, dice que al no hacerlo, sufrieron una gran pérdida. Pero en la 159, hermanos, dice así: toda vida espiritual, y aquí no hay excepción, toda vida espiritual se deriva, procede de Jesucristo. Si usted y yo tenemos la luz que es Cristo, lo que nos circunda y lo que debe reflejarse en otros de nosotros es Cristo. Pero lamentablemente aquí se escribe que hubo un grupo de personas en quienes Dios reveló su luz, pero no se logró el impacto ni en ellos ni en los demás, y por lo tanto sufrieron una gran pérdida. Pero se nos recuerda que toda vida espiritual, tenga 50 años en la iglesia o apenas un día, toda vida espiritual deriva, procede de Jesucristo. Que esta reflexión pueda ayudarnos a recordar nuestros principios, la fuente de nuestra existencia, y no equivocarnos con las obras. Leíamos aquí donde Gálatas 3, versículo 12 nos dice de que la fe no procede de la ley, ni la ley de la fe. Aquí el pastor Wagoner, en las Buenas Nuevas, versión libro, las Buenas Nuevas del libro de Gálatas, en la página 73, comenta sobre el versículo 12
Y dice así: la ley no procede de la fe. Por supuesto, se habla de la ley escrita, independientemente que lo esté en un libro o en tablas de piedra. Esa ley dice simplemente: haz esto o no hagas lo otro. Y esto es interesante porque ese fue el problema en 1888. Nuestros hermanos pioneros y los grandes hombres de aquel entonces creían que el que no guardaba el sábado se iba a perder, que el que no guardaba este mandamiento se iba a perder. Y entonces siempre estuvieron en el afán de la ley, de la ley, de la ley, del sábado, de este y aquel mandamiento, para adquirir la salvación, cuando toda la Biblia es clara que la salvación solamente es, repito, solamente es en Jesucristo, en su gracia, en su amor, en su sangre. Ni una jota más, ni un punto menos. La ley escrita en un libro o en tablas, dice el pastor Waggoner, solo dice: haz esto o no hagas aquello. Sigue comentando aquí: el que hace estas cosas vive por ellas o vivirá por ellas, dice Gálatas 3:12. Esta es la única condición como la ley ofrece vida. Las obras, y solo las obras, se recomiendan a sí mismas. No importa cómo se realizan esas obras, con tal de que estén presentes. Sin embargo, nadie ha cumplido los requerimientos de la ley, así que no puede haber hacedores de la ley. En otras palabras, alguien que en su propia vida pueda presentar un registro de obediencia perfecta no existe. Por eso la Biblia dice que el Señor no encontró ni uno en esta tierra. Ni un justo, ni un obediente perfecto. Usted me dirá: bueno, ¿y qué pasó con Abel? Claro, a él se le contó por justicia, pero no por la justicia de él, sino por la justicia de Cristo. ¿Por qué Enoc, Elías y Moisés terminaron en el cielo? No por sus buenas obras, sino porque lo que les faltaba a ellos fue completado o rellenado o suplido o bañados o cubiertos por la obediencia perfecta de Cristo. La ley no procede de la fe y la fe no procede de la ley. Nos va bien al obedecer el haz esto y no hagas lo otro, ley. Pero no nos provee salvación. Nos ayuda a vivir, nos da las pautas a continuar en la vida espiritual. Pero para ser salvos, quien busque la salvación en la ley está perdido. Continúa diciendo el pastor Waggoner, el mensaje de 1888 dice así: el que hace esas cosas vivirá por ellas, pero se necesita estar vivo para poder hacerlas. Un muerto no puede hacer nada, y aquel que está muerto en transgresiones y pecados no puede obrar justificación. Por eso, queridos hermanos, cuando usted llega al tope de intentar una semana y un mes y un año, sus buenos hábitos, sus buenos pensamientos, sus buenas obras, ese comportamiento que de vez en cuando es el correcto, eso es bueno y alabado sea el Señor, pero nada de eso nos recomienda al cielo, nada de eso nos hace hijos verdaderos de Dios. Es solo un intento entre nuestras transgresiones. Y como dice el pastor Waggoner, solo un vivo puede hacer las obras de la ley.
Un muerto no. ¿Y cómo nos encontramos de acuerdo a la Biblia? Muertos en transgresiones. Un muerto no puede hacer nada. Y aquel que está muerto en transgresiones y pecados no puede obrar justificación. Cristo es el único en quien hay vida, porque Él es la vida y solamente Él ha obrado y puede obrar la justicia de la ley. Cuando en lugar de ser negado y reprimido, es reconocido y aceptado. ¿Quién? Cristo. Vive entonces en nosotros toda la plenitud de su vida. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos cortos, si es que llegamos a la palabra cortos, en nuestros intentos de querer ser salvos obedeciendo la ley? Hermanos, no soy yo el que me lo estoy inventando, y por eso el libro de Gálatas ha sido un libro bien controversial, que Dios tuvo que mandar un mensaje para aclarar estos versículos, el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje de 1888. Hagamos esto. Haga un resumen de todas sus buenas obras y dígame si es feliz. Y al lado, dígame la experiencia que ha tenido cuando usted sabe que ha tenido a Cristo. Cristo en la mente, Cristo en el cuerpo, Cristo en la vida, Cristo en sus prácticas, Cristo en su experiencia. ¿Acaso no se goza libertad, paz, tranquilidad, prosperidad espiritual como ningún otro intento de obediencia? Gálatas 3, versículo 12, la ley también no procede de la fe, sino el hombre que los hiciere. Lo de la ley vivirá en ellos. Pero ¿quién de nosotros, dice el pastor Wagner, dentro de nuestra muerte espiritual, dentro de nuestras transgresiones en pecado, puede estar vivito espiritualmente para vivir a la altura de la ley? El único que ha podido vivir a la altura de la ley, y por lo cual la ley no tuvo efecto en él. Por eso dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte, ¿verdad? Todo hombre muere, muere, muere. Pero cuando Cristo murió en favor de nosotros, la ley no pudo en contra de él. La muerte del pecado fue, o mejor dicho, la consecuencia del pecado fue muerte. Pero como él era perfecto, santo y estaba sobre la ley, no porque no la obedecía, sino porque la ley no tenía nada que condenarlo en él, la muerte, la tumba, no lo pudo retener ahí abajo. Se levantó. Usted y yo no podemos. Nos morimos y ya nos quedamos muertitos y apestosos. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestras transgresiones. Ay de aquel que se muera sin entender que no puede ser salvo por la ley. Pero bendito aquel que está vivo todavía y entiende que él no puede, ella no puede. Por eso necesita de Cristo. Y Cristo está más que dispuesto a dar su plenitud de perfección, de obediencia, de santificación, de justificación. Él cubre al transgresor y ahora viene la vida, el poder vivir no a la altura de la ley, sino sobre la ley. Ay, 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 qué sencillo es el Evangelio. Cada vez que lo analizo y lo entiendo, alabo a mi Señor porque me libera de tantos traumas, me libera de esfuerzos débiles, de intentos carnales, donde Satanás le encanta tenerme enlodado. Intenta hoy. Ah, no puedes. Intenta una semana. Ay, eres débil.
Intenta un mes, pero tú sigue intentando. El que intenta por sí mismo es un fracasado, está perdido, está muerto en las transgresiones de pecado. Esa es nuestra naturaleza. Y por lo tanto nosotros no podemos, necesitamos a Cristo, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos de Dios. Por eso San Juan, cuando dice el capítulo 15, allá en el verso 5 y 6, dice: sin mí nada podéis hacer. Eso quiere decir, nada podemos hacer. Todos nuestros intentos de obediencia son nada ante el Señor, a menos que estén envueltos en el poder y la sangre de Jesucristo. Pero no estoy hablando de un Cristo bullonista, ni estoy hablando de un Cristo barato, ni estoy hablando de un Cristo pagano, mundano, pecador, que se deleita en el pecado. No, yo no estoy hablando de ese Cristo que han vendido en los púlpitos y que muchos han aceptado, y ese Cristo que han aceptado desde el púlpito modernamente anda celebrando Navidad y tantas fiestas y le encanta estar envuelto en el pecado. No estoy hablando de ese Cristo. Estoy hablando del Cristo que condena el pecado, pero que salva al pecador, que le cambia la vida, que lo transforma, que lo reforma, que lo reavive porque está muerto, le da nuevamente vida. Y no lo pone al nivel de la ley, lo pone sobre la ley. Vive una vida de perfección continua, progresiva, hasta que todos lleguemos a ser como ¿quién? A ver, ayúdenme aquí, porque a veces ahí nos perdemos. Para que todos lleguemos a ser como ¿quién? El libro de Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Hermanos, en ninguna parte dice que hay que ser como la ley. En ninguna parte dice que somos salvos por obedecer la ley. Inténtelo y se dará cuenta que todos los que han intentado han fracasado. Y si no me cree, lea, estudie la vida de Lutero y se va a dar cuenta que ese hombre vivía. Usted y yo estamos lejísimos de cómo vivía este hombre, tan cerca de la letra. El mismo Pablo era un fariseo de fariseos. Se distinguía entre los fariseos. Y si no sabe quién era un fariseo, de verdad usted no sabe, uno que guardaba la ley al pie de la letra. Por un pelito. Llegaba donde tenía que llegar, pero estaba perdido. Hasta que se encontró con Cristo. Si nuestra búsqueda, si nuestra base, si nuestra experiencia no se basa y no crece y no llega a ser en Cristo y para Cristo y por Cristo, todo es una pérdida, hermanos. Espero que haya captado el mensaje, porque no se lo puedo poner de otra manera. Aquí está una cita que hace años, qué confusión me causó. Yo creo que por días no dormí y me costaba. De hecho, yo pensaba que la hermana White contradecía la Biblia, pero no. Gracias al Señor que no, hoy lo entiendo y lo he entendido gracias al mensaje de 1888. Mira, querido hermano y hermanita, si te gustan las profecías, bien haces, pero no te van a salvar. Si te gusta temas del matrimonio y todo eso, bien haces, pero no te van a salvar. Si te gusta temas de salud, bien haces, pero no te van a salvar. Si te gusta temas de motivación espiritual y bla, 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 amén, pero no te van a salvar. Y si eres un fanático de la estricta obediencia de la ley, pues quisiera decir que bien haces, pero no haces bien. Pero de todos modos te debo decir que no te van a salvar las obras de la ley.
O sea, lo que llamamos obediencia. Y aquí está la cita que me causó dolor de cabeza por años, pero que hoy lo entiendo. Alabado sea el Señor, hombre. Y espero que usted tenga la misma experiencia. Estoy leyendo El Camino a Cristo. Un librito que ¿cuántos de ustedes no lo han regalado una y otra vez y sin embargo nunca lo han leído? Yo dejé de regalar este librito hasta que entendí que el que tenía la necesidad del camino a Cristo era Miguel Martín. Si quieren saber después de la Biblia, este es mi libro favorito. Me encanta este libro. En realidad, en él, y repito, en él conocí a Cristo. Dice aquí, hermanos, si nuestros corazones son regenerados a la semejanza de Dios, si el amor divino es implantado en el corazón, ¿no se manifestará la ley de Dios en la vida? Cuando es implantado el principio del amor en el corazón, que es Cristo, cuando el principio del amor y el hombre es renovado conforme a la imagen de lo que lo creó, se cumple la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Esto está en Hebreos 10, versículo 16. Pero miren ahora lo que dice. No ganamos la salvación con nuestra obediencia. Yo sé que quiere que lo lea otra vez. Lo voy a volver a leer. No ganamos la salvación con nuestra obediencia. Y la única manera de entender que no ganamos la salvación con nuestra obediencia es solamente entendiendo que la salvación solo podemos adquirirla en Cristo. Quien no adquiera la salvación en Cristo, quien no esté salvado en Cristo, quien no permanezca en Cristo, es imposible que sea salvo. Lo demás es añadidura. Lo demás es el resultado. Lo demás son las secuelas de una vivencia en el Salvador Jesucristo. Pero, repito, El Camino a Cristo, página 60. No ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe. Así que, queridos hermanos, claramente entonces vemos que de hecho el tema hoy se titula La salvación no procede de la ley. De ninguna manera. Y espero que no se confunda, sino que sea liberado en el Señor. Imploro que el Espíritu sea derramado en cada uno de nosotros para entender la diferencia entre ser salvos solamente en Cristo y como resultado entender la importancia de la obediencia de su palabra. ¿Sí ven? No estoy hablando de un Cristo de los predicadores modernos y paganos que existen hoy, que dicen que todo en Cristo, y que Cristo te ama, y que Cristo te acepta, y que sigue como estás, que el Señor así nos quiere, y que no podemos cambiar hasta que el Señor venga en las nubes, y que bla, 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 bla. Evangelio barato que no existe en la Biblia. No les estoy hablando de ese Cristo. Les estoy hablando a aquel que dijo, si me amáis, no para ser salvos. Ya lo aceptamos como Salvador. Ya somos salvos en Él. Mantenemos nuestra salvación en Cristo. Y eso es claro. Nada, ni una milésima de intento de alguna otra cosa puede salvarnos. Y una vez entendamos eso, entonces entendemos cuando Jesús dijo, si me amáis,
guardad mis mandamientos. Así que yo guardo el sábado no para ser salvo. Yo guardo el sábado porque amo a mi Salvador. Yo guardo el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, no para ser salvo, sino porque amo a mi Salvador. Yo guardo el mandamiento que dice no adulterarás, no porque me hará salvo, sino porque amo a mi Creador. ¿Usted por qué guarda los mandamientos? ¿Es por amor? Por eso dice aquí, página 60, el camino a Cristo dice, si nuestros corazones son regenerados a la imagen de Dios, si el amor divino es implantado en el corazón, no se manifestará la ley de Dios en la vida. Cuando es implantado el principio del amor en el corazón, cuando el hombre es renovado, ¿conforme a qué? Conforme a la imagen del que lo creó. Se cumple en él la promesa del nuevo pacto, Hebreos 6:16. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Y si la ley está escrita en el corazón, dice la hermana White, ¿no modelará la vida? La obediencia, ojo, la obediencia, es decir, el servicio y lealtad de amor, no de salvación, es la verdadera prueba del discipulado. Siendo así, la Escritura dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Esto está en 1 Juan 5, versículos 3. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y no hay verdad en él. Noten que para guardar los mandamientos primero la verdad debe existir en nosotros. Para guardar los mandamientos primero Cristo debe ser nuestro Salvador. Una vez eso ocurra, una vez la transformación verdadera, una vez el nuevo pacto llegue a ser una realidad en nosotros, donde el Señor pueda escribir su ley en nuestro corazón y en nuestra mente, ya no habrá esa lucha de querer o no obedecer, porque no estaremos a la par de la ley, estaremos sobre la ley en el sentido que habrá una obediencia perfecta. Pero de aquí a ese momento completo de transformación, de aquí al día de estar en el reino donde el pueblo será del todo transformado, el único que puede presentarnos a la altura de la ley y sobre la ley en perfecta perfección de salvación es Jesucristo. ¿No alabamos al Señor por eso? ¿No agradecemos al Señor por tan grande bendición? Así que, en vez de que la fe exima al hombre de la obediencia, es la fe y solo ella la que lo hace participante de la gracia de Cristo y lo capacita, ojo, y lo capacita para obedecerlo. O sea que no obedecemos para ser salvos. Obedecemos después de lograr la salvación por fe, después de que la verdad esté en nosotros, después de que haya una verdadera transformación. Lo demás es el resultado. Nos capacita, nos da el poder de poder ser lo que no podíamos ser antes. Así que no ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe. Pero la obediencia es el fruto de la fe. Mis hermanos, palabra de Dios. Así que la salvación no procede de la ley. Dice aquí en las buenas nuevas del libro de Gálatas por el pastor Wagner, página 73 y página 74. Dice: cuando en lugar de ser negado y reprimido Cristo,
es reconocido y aceptado, vive en nosotros toda la plenitud de su vida. De manera que ya no somos nosotros, sino Cristo viviendo en nosotros. Ahí está el problema. Si usted y yo no vivimos una vida espiritual libre en el Señor, o sea, libre de quejas, de murmuración, de traumas, de, uy, tengo que hacer esto, pero ¿por qué Dios pide tanto por hacer? Hermanos, usted no está en Cristo, usted está tratando de obedecer por sí mismo, usted está tratando de tener una vida espiritual por sus propias fuerzas. Eso no funciona. Por eso dice Jesús en San Juan 8, dice, y conoceréis la verdad. Si no me equivoco, San Juan 8:32, y conoceréis la verdad es Cristo. Usted no me puede decir que tiene la verdad y estar atados en pecados, estar atado en desobediencia. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿Libres de qué? Del mal carácter, de los malos hábitos, de la desobediencia. Nos hará libres de esos traumas emocionales, psicológicos, físicos. Seremos personas, como dice la Biblia, criaturas nuevas. Pero hasta que eso no se logre, de verdad estamos perdidos. Y solo puede lograrse en Cristo. Ojalá que el Espíritu Santo en esta noche, en este momento, toque mentes, toque corazones y pueda hacernos conscientes de nuestra verdadera condición. Si estamos bien, alabado sea el Señor. Y si no lo estamos, pues también, gracias al Señor, que podemos entender que no lo estamos para alinear nuestra vida en el caudal, en el arroyo, en el camino verdadero de la salvación. Y solamente es en Cristo. Por eso leíamos en Mensajes Selectos, volumen 1, Mensajes Selectos, volumen 1, página 159, dice: toda vida espiritual se deriva de Jesucristo. Si nuestra vida espiritual no deriva de Jesucristo, no es Cristo, no tenemos vida. Por eso hay otro libro que dice de que como iglesia y como individuos estamos muertos en nuestros pecados. Eso no es otra cosa que decir no tenemos a Cristo. Y por favor no arguya conmigo, porque desde ahí ya tenemos problemas, que Cristo no está entre nosotros. No arguya conmigo de que Cristo está en la iglesia o en la vida, porque la Biblia dice que no lo está. Apocalipsis 3, versículos 14 al 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está la puerta del individuo, pero más está la puerta proféticamente de la Odisea, de la iglesia. O sea que Cristo ha sido echado afuera, ha sido sacado del templo del alma, del templo físico, de lo que llamamos iglesia. Por eso repito, tenemos que reconsiderar el tipo de Cristo que estamos creyendo, porque hay tres Cristos. Está el Cristo satánico, o sea, Satanás tratando de imitar a Cristo, pero para desviar a muchos. Está el Cristo que hoy día presentan los falsos predicadores, un Cristo pagano, mundano, que todo lo permite. Y está el verdadero Cristo, el Cristo que salva y restaura, que salva, perdona, pero que cambia la vida, que salva al pecador, pero condena el pecado. Un Cristo completo y perfecto, no migajas como los presentan hombres inconversos, tratando de convencernos de que todo está bien siempre y cuando aceptemos a Cristo y todo lo demás olvídalo. No. Estamos hablando de que no hagamos la salvación por medio de la obediencia, que la ley no nos provee salvación, y lo hemos leído y aclarado y leído. Pero tampoco estamos diciendo que porque la salvación viene por Cristo o por la fe en Cristo o en la gracia de Cristo, estamos exentos de obedecer la ley, de guardar su palabra. Todo lo contrario.
Una vez logremos entender y estar en la salvación verdadera que es en Cristo, el resultado de la verdadera fe va a ser la obediencia, va a ser el cambio, la transformación, la reforma, un verdadero reavivamiento. En el caso de nosotros, tomará lugar. ¿Qué tipo de Cristo tienes? ¿El satánico? ¿El pagano presentado por millares de predicadores? ¿O el del cielo? Es increíble. Yo estos días estaba pensando, digo, wow, esto es terrible, hay que condenarlo. Increíble. Los satánicos celebran Navidad, los artistas celebran Navidad, los adventistas celebran, dije adventistas, los metodistas celebran Navidad, los actores celebran Navidad, chinos y otros celebran Navidad. Es increíble. Hasta los demonios celebran Navidad. ¿Está usted celebrando Navidad? Eso no es ser cristiano verdadero de la Biblia. ¿Cómo es que ahora todos en este mes, en este periodo, celebran Navidad? ¿Navidad de qué? ¿Natividad de qué? Algo raro anda ahí, hermanos. Que el diablo, los demonios, los artistas, los actores, los predicadores, las iglesias, los católicos, los protestantes, los paganos, todos están en armonía celebrando Navidad. ¿Será ese el verdadero Cristo? Interesante, hermanos. Interesante. Dios nos ayude a reflexionar y no caer en las manos y en las garras de un Cristo satánico o de un Cristo pagano. Que podamos ser llenos del verdadero Cristo, aquel que perdona al pecador pero condena el pecado, aquel que restaura al pecador pero no aprueba la desobediencia. Cuando Cristo vive en nosotros, ya no vivimos nosotros, sino Cristo viviendo en nosotros, dice el pastor Wagner, las buenas nuevas del libro de Gálatas, página 74. Entonces, su obediencia dentro de nosotros, entonces, su obediencia dentro de nosotros nos hace justos. Pregunta para reflexionar. ¿Es usted justo? Si usted empieza como muchos, le preguntan a uno, ¿es usted salvo? Yo sé que muchos dicen, no hay que decir si uno es salvo porque eso es presunción. No, usted tiene que estar seguro, ¿lo es o no lo es? ¿Es usted cristiano o no es cristiano? ¿Soy yo cristiano o no lo soy? ¿Soy yo justo o no soy justo? ¿Soy salvo o no soy salvo? Si hay una milésima de duda, si hay un átomo de tiempo para contestar de si somos o no lo somos, ese átomo es suficiente para que yo le diga que usted no tiene al verdadero Cristo en su corazón. Cristo no vino a jugar, hermanos, el Señor vino a salvar. Y si yo sé que Él me ha salvado, entonces ¿por qué voy a estar dudando si soy o no soy salvo? Si dice que Romanos 5:1 dice que somos justificados por la fe en Jesucristo. El segundo, no sé qué palabra usar porque no puede. Ahí dice el pastor Wagner y Jones en otros libros del mensaje de 1888 que cuando Dios dice su palabra no hay espacio entre lo que dice y lo que hace. En ese instante, si es que esa palabra, porque instante todavía hay un espacio entre la palabra y el cumplimiento, pero en ese momento, en ese instante, en ese segundo, en ese
átomo de segundo o el tiempo divino que lleva entre la palabra de Dios y el hecho. Si Él dice que somos justificados, justos en Cristo, salvos en Cristo, perfectos en Cristo, ¿quién soy yo para dudarlo? ¿Quién soy yo para intervenir en esa maravillosa manera de salvar? Pero si usted se toma tiempo, una milésima de tiempo para contestar, si alguien le pregunta, hermano, ¿es usted salvo? Y es curioso cómo contestamos, bueno, eso no es. Si viene el Señor le dice, bueno, mi hijo, ¿eres o no eres justo? Bueno, Padre, bueno, Señor, bueno, Dios, pues ese tema no lo tengo claro. ¿Eres o no eres hijo de Dios? Hermanos, de verdad tomemos la salvación en serio. No puede haber duda, porque el Señor no miente. Por eso dice aquí, básicamente nos está hablando de Gálatas 3:20, la experiencia de Pablo. Dice aquí el pastor Wagoner, dice reconocido, mejor dicho, dice, cuando en lugar de ser negado Cristo y reprimido y menospreciado, es reconocido y aceptado, vive en nosotros toda la plenitud de su vida. ¿Qué es eso, hermanos? ¿No es eso Dios? ¿No es eso el Espíritu Santo? ¿No es eso salvación? Vive en nosotros toda la plenitud de su vida, de manera que ya no somos nosotros, sino Cristo viviendo en nosotros. Entonces su obediencia dentro de nosotros nos hace justos. Yo le digo al Señor, Señor, terminaron 6 días. Qué bueno que mi justificación no depende de mis obras, ni de mis intentos de obediencia, sino de ti, Padre, de ti, Jesús, de tu obediencia. Dios permita, hermanos, que este tema no ha sido en vano. Creo de corazón cuando dice San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Debemos vivir una vida de libertad en Cristo, de libertad espiritual. Una vida, como leíamos en la inspiración, que se asemeje a la que nos creó, a la imagen del que nos creó. Y ojalá esa sea nuestra experiencia, ojalá eso sea nuestro deseo, ojalá eso sea lo que estemos viviendo. Porque ya no vivo yo, dijo Pablo, mas vive Cristo en mí. Nuestra fe es contada como justicia cuando Cristo vive en nosotros, simplemente por el hecho de que nuestra fe se ha apropiado del Cristo viviente. Esa frasecita me da el sabor de un sermón solamente en eso, un tema de eso. ¿Cómo está eso que nuestra fe es contada como justicia simplemente por el hecho de que nuestra fe se ha apropiado del Cristo viviente? Y digo, se presta a un sermón porque quiere decir que si hay un Cristo viviente, hay un Cristo muerto, hay un Cristo falso, hay un Cristo moribundo, hay un Cristo diferente que nos presentan por allí. La salvación no procede de la ley. Confiadamente cedemos nuestro cuerpo para que sea templo de Dios, de Cristo, la roca viviente. Es entronizado en el corazón, que se transforma en trono de Dios. Y de esta manera la ley viviente llega a ser nuestra vida, porque del corazón mana la vida. Más claro no puede estar, queridos hermanos. El Señor no miente, el Señor es claro, y espero en el Señor que la reflexión de hoy
haya sido oportuna. E inspiradoras, y nos puedan llevar a vivir una vida a la altura verdadera. Y esto nos introduce a otro tema que les voy a dar un poquitito hoy. La ley impartida y la justicia impartida y la justicia imputada. ¿Qué es eso? Bueno, la impartida tiene que ver con nosotros. La imputada no tiene que ver con nosotros. O sea, solamente es un regalo, es una dádiva. Y dice en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 459. La justicia imputada. Cristo es un Salvador resucitado, pues aunque estuvo muerto, ha resucitado y vive siempre para interceder por nosotros. Hemos de creer con el corazón para justicia y con la boca hemos de hacer confesión para salvación. Los que son justificados por la fe confesarán a Cristo. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo que hablábamos. Una vez tengamos a Cristo, al Cristo viviente, la plenitud de Cristo, del Espíritu Santo, hace que nosotros nos volvamos el trono de ¿quién dice? El trono de Dios, el centro de la vida. Quien ha aceptado a Cristo ha pasado de muerte a vida, San Juan 5:24. La gran obra que ha de efectuarse para el pecador está manchado y contaminado por el mal. Es la obra, vamos a ver aquí, la gran obra que ha de efectuarse para el pecador está manchado y contaminado por el mal. Es la obra de la justificación. Este es declarado justo mediante aquel que habla verdad. Hermanitos, jóvenes, viejitos, hermanos, ministros, pastores, ancianos, compañero mío, mira lo que dice aquí. Aquel que está manchado y contaminado por el mal y el pecado, y una vez entra en la obra de la justificación, este es declarado justo mediante aquel que habla verdad. Mensajes Selectos, tomo 1, 460. El Señor imputa al creyente la justicia de Cristo y lo declara justo delante del universo. ¿Será cierto o será falso? Ay, Señor, ¿qué está predicando este hermano? Ahora quedo más confundido. Si usted se queda confundido después de este estudio, usted no está estudiando su Biblia. Si usted sigue terco y necio y fanático de que tiene que obedecer para ser salvo, de que tiene que hacer esto para ser salvo, de que tiene que hacer lo otro para ser salvo, hermano y hermana, sépalo, usted no conoce a Cristo. Usted no sabe nada de la justificación por la fe. Usted no sabe lo que es la justicia imputada. La justicia imputada en el instante hace justo al pecador, no solo en su vida, no solo en su iglesia, no solo ante Cristo, no solo ante el Espíritu Santo, no solo ante el Padre, no solo ante los ángeles, sino ante todo el universo. Bendito el Señor por mandarnos a sus profetas. Elena de White. Alabado sea el Señor, de verdad me fascinan estos temas. Es que es cierto, hermanos. ¿Qué es Cristo? ¿No es todo? El Señor imputa al creyente la justicia de Cristo y lo declara justo delante
del universo. Ay, Señor, gracias, porque miren lo que viene ahora. Transfiere sus pecados a Jesús, el representante del pecador, su sustituto y garantía. Coloca sobre Cristo la iniquidad de toda alma que cree. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, tú y yo, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si yo fuera usted, lo cual yo creo porque estoy leyendo y creo en la palabra de Dios, agarraría simbólicamente un costalito y pusiera ahí, hermanos, todas mis tonterías, todas mis dudas, todos mis pecados, todos mis trapitos. Y si el costalito no alcanza, pues agárrese un vagón, haga lo que quiera en lo más grande que quiera y métase ahí. Y dígale al Señor Jesús, cumple tu palabra conmigo. Estoy cansado de una vida inconsistente por querer ganarme la salvación por mis propios esfuerzos, por mis propias obras, cuando la salvación es tan simple, tan sencilla, tan clara, que me he estado perdiendo esta bendición. ¿Agarrará el costalito? ¿Se meterá en ese vagón? ¿Se entregará de verdad al Señor? Hermanos, tengo que terminar. Que el Señor nos ayude. Yo creo que fue claro. El Señor no miente. Ha sido un placer como siempre. Por favor, oren por su servidor. Siempre es un placer estar aquí con ustedes, pero mi agenda, mis compromisos son muchos. Y gracias al Señor por ello. Pero oren por mí, hermanos, para que el Señor me mantenga en el camino y juntos podamos gozarnos cuando todo esto termine. Y apóyennos en los programas, tomen nota de los horarios, todos los viernes a la misma hora, todos los sábados a la misma hora, todos los días en la mañana, centro de oración a la misma hora. El último domingo de cada mes, tema de salud a la misma hora. No dependa de un texto, de un correo electrónico, de una invitación, sino pónganlo en su agenda. Y agradecemos de corazón su apoyo en oraciones y en todo sentido como lo han hecho hasta ahora. Ha sido un placer y si Dios permite, mañana aquí estaremos con nuestro tema de profecía y como siempre será un tema exquisito porque la verdad profética no es del montón, es la verdad profética. Que el Señor me los bendiga. Nos despedimos con una oración. Oremos. Padre Santo, gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Señor, perdónanos por andar errantes y vagabundos en lo que es la salvación. Perdóname, Señor. Perdona a tu pueblo. Ayúdanos a encontrar a Cristo. Ayúdanos a permanecer en Él. Ayúdanos a entender la diferencia entre estar en Cristo y la obediencia. Ayúdanos a entender que la salvación no viene de la ley y que la ley debe obedecerse como resultado de ser salvos en ti, como resultado de tenerte en nuestras vidas. Libéranos de confusiones. Libéranos, Señor, de aquello, de malos espíritus, de esa atmósfera satánica que a veces mental, emocional, espiritualmente impiden que te conozcamos de verdad. Penetra en nuestras vidas hasta que yo desaparezca y tú seas el todo en mi vida, en la vida de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por ser nuestro Salvador, por justificarnos, por hacernos justos al instante en que creemos y presentarnos ante el universo como salvos y justos. En Cristo Jesús. Amén.